Hola, muy buen día. Mi nombre es Irma Patricia Velázquez Contreras. En esta ocasión les voy a presentar un breve estudio comparativo entre lo que es la justicia que existe en Estados Unidos y en México. Espero les sea de su agrado. Gracias. En junio del 2008, la Constitución Federal Mexicana fue nuevamente modificada. No fueron suficientes las reformas de 1993 y después las reformas de 1997. Se ha optado por introducir una nueva manera de llevar a cabo el proceso penal, esto mediante un sistema acusatorio y oral. Es la propia Constitución la que ha otorgado un vacatio legis de 8 años para implementar los cambios a las leyes secundarias y lograr con ello que se cumplan las finalidades del nuevo proceso penal. Esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados con la comisión del delito. Esto lo establece el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Solo en esta actitud de jueces, ministerios públicos, defensores privados y públicos, víctimas, ofendidos y de la sociedad entera llevará a buen fin la reforma propuesta. Con responsabilidad, diversas instituciones públicas, entre ellas el Consejo de la Judicatura Federal, han iniciado la implementación de la reforma constitucional y qué mejor manera de hacerlo que capacitando a jueces y magistrados federales. Ciertamente no es la importación del sistema norteamericano lo que se pretende, sino advertir los aciertos y errores del mismo, bien para coger los primeros si ello es posible conforme a nuestra legislación, bien para desechar los segundos. Por razones históricas y culturales, cada país tiene su propio sistema legal. Así, México y Estados Unidos son en realidad dos naciones muy distintas tanto en su historia como en su cultura, y sin embargo comparten un sistema federal, y con estados autónomos, quienes han reservado para sí todo aquello que no han proporcionado a la federación. Pese a tener un sistema federal, en materia de justicia, son diferentes. En México los tribunales federales tienen una preferencia, en que la propia Constitución les ha reservado la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, la que es obligatoria solo para el caso que se juzga. Tal juicio solo inicia por quien tiene un interés jurídico. Reformar la Constitución no constituye un gran esfuerzo legal ni político. En Estados Unidos existe total y absoluta autonomía entre tribunales locales y federales. Ambos tienen la facultad para declarar la inconstitucionalidad de leyes y, mejor aún, determinación de esa naturaleza es ya obligatoria para los tribunales inferiores a aquel que hizo la declaratoria. La capacidad de accionar contra una ley no requiere un acto concreto de aplicación, de manera que, por ejemplo, puede promoverse una acción para declarar inconstitucional una ley que prohíbe el aborto, aun cuando el accionante no esté en el supuesto. Aun cuando está prevista la responsabilidad del Estado por actos de abuso jurisdiccional, es raro su ejercicio, pues se debe demostrar malicia. En el actuar, lo indudablemente es difícil de probar, pues en caso de error judicial, es más bien producto de negligencia o descuido. La Constitución es sagrada, reformarla es casi imposible, de ahí que solo 27 enmiendas hayan tenido desde su promulgación. Así, la conciencia constitucional de que ambos países parten de una federación es insuficiente para que las directrices que de tal principio deriven sean iguales. Más bien, la conclusión es la opuesta. Estados Unidos de América tiene un sistema procesal penal adversarial. Ellos prefieren el término adversarial en vez de acusatorio moral, y es que dicen que en los sistemas llamados inquisitivos se acusa y en muchos casos la oralidad se da. Es pues lo adversario de las partes lo que caracteriza a sus juicios. Se basa en 4 características principales. A. El juez es pasivo. Implica que el encargado de la toma de decisiones es neutral y en su responsabilidad no está a llegarse pruebas, solo decide.
B. Son las que desarrollan y presentan las pruebas y argumentos que el juez considerará para resolver. C. El procedimiento es concentrado e ininterrumpido, diseñado para que las partes choquen sus pruebas y argumentos públicamente. D. Las partes tienen igual de oportunidades para presentar y argumentar sus casos ante el juez, lo que se ha llamado igualdad de armas forenses. El sistema es transparente. Cualquier persona puede presenciar cómo y por qué se juzga a una persona y por qué el juez resolvió de tal manera. Incluso cuando el procesado ha optado ser juzgado por jurado, sus integrantes, 12 ciudadanos, son los mejores testigos de que las cosas se hacen correctamente en los tribunales. Por otra parte, la publicidad es un elemento que permite que el sistema imparta justicia teniendo un respaldo social y, consecuentemente, un respeto en los jueces y en la figura del jurado. El derecho penal en Estados Unidos no tiene como fin la protección de bienes jurídicos de personas en concreto, sean individuales, colectivas, públicas o privadas. El delito, considerado como una conducta intencional, es un atentado contra el Estado, contra la seguridad pública, y por ello es el propio Estado, a través del fiscal y la policía, que investigan los hechos. Esto trae importantes consecuencias. La víctima no tiene un papel protagónico en el proceso penal, pues no tiene la calidad de parte, no tiene injerencia en determinar si el fiscal decide llevar el caso ante el juez, y tampoco tiene derecho a impugnarlo ni suele hacerlo. No interviene en la negociación de culpabilidad que tiene el fiscal y el procesado. Su rol se limita a ser un testigo. El fiscal, por su parte, no lo representa, pues cada caso penal es el Estado contra alguien más. Contrario a lo que jurídicamente acontece en México, la policía no está subordinada al fiscal. Su actuación es autónoma. Cuando la policía ha recaudado pruebas suficientes, cuando hay causa probable, lleva el asunto con el fiscal para que, a su vez, si considera también que hay causa probable, lo lleva ante un gran jurado, en el caso de que sea federal, o ante el juez si es una causa local, quien emitirá la orden de presentación del procesado, para el caso de que no esté detenido y escuche jurisdiccionalmente los cargos que se le imputan. Es notable la diferencia del desahogo de las pruebas en la audiencia y la toma de decisiones que hace el juez. En el sistema mexicano, la lentitud del desarrollo de las diligencias se debe al erróneo concepto que se tiene de fundamentación y motivación. Esto es así porque cada decisión del juez debe invocar los fundamentos jurídicos y las razones que la sustenten, aun cuando la determinación de procesalmente intrascendente sea la necesaria. Ello deriva del imperativo constitucional de que cualquier acto de autoridad debe estar fundado y motivado, como lo establece el artículo 16 constitucional. En tal principio subyace la desconfianza que el pueblo mexicano tiene en sus autoridades, de que lo hace no sea lo que la ley le permite hacer a un gobernante. Las decisiones jurisdiccionales de trámite las dicta el juez sin justificar el sentido de las mismas y no se advierte oposición de las partes. Parte del sistema ya es aceptado sin ponerlo en duda. En Estados Unidos, por su parte, hay aún recurso alguno cuando sea absuelto al procesado. La negación de culpabilidad entre el fiscal y procesado es, sin lugar a dudas, un pilar en el proceso penal estadounidense. Un porcentaje que llega al 90% de asuntos se resuelve mediante el plea bargaining. Es una figura procesal que da resultado en la medida que el fiscal hace su trabajo y el defensor el suyo, de manera que no tiene por qué dudarse que el procesado está mintiendo y que en la realidad él es inocente y otro el culpable. La desconfianza en el trabajo del fiscal defensor garantiza una aplicación correcta del derecho,
el declarar una culpabilidad y negociar una sanción es algo tan práctico y normal para un abogado americano que quizá ni siquiera se pregunte si ello es correcto o no. Para un abogado mexicano es difícil de entender y más difícil de aceptar. En México hemos sido educados bajo el principio de ni crimen ni la pena sine lege. Y por tanto, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía pena alguna que no esté previsto en una ley, exactamente aplicable al delito de que se trata. Por ello es inconcebible que sea válido que una persona reconozca haber cometido un delito que en realidad no cometió, pues el verdaderamente ejecutado es el que el fiscal no pedirá que se castigue. Ello, a la luz de los principios constitucionales mexicanos, constituye una violación a las garantías del procesado, que se le juzgaría por un hecho que en realidad no cometió. Esta garantía de aplicación exacta de la ley penal subsistió a la reforma que dio cabida a los juicios orales, que algunos de los estados que conforman la Federación Mexicana ya implementaron, y que prevén el reconocimiento de la culpabilidad solo puede ser del delito efectivamente cometido, y es la ley, no la negociación fiscal procesado, la que prevé la disminución de una tercera parte de la pena que correspondería. El reconocimiento de culpabilidad solo implica que el juicio se lleve de forma abreviada, pues no habrá desahogo de pruebas, pero habrá acusación del fiscal y el juez emitirá sentencia, que puede ser absolutoria, pues la confesión del inculpado no es vinculante para él. Solo lo es la disminución de la pena en caso que el veredicto se le dé una condena. En Estados Unidos, el altísimo porcentaje de asuntos resueltos por negociación hace que un número mínimo sea resuelto por juicio, y más aún, el 10% de asuntos se resuelven por un jurado o por un juez. Esto es, la carga de trabajo y responsabilidad se divide. Los asuntos resueltos, solo los fallos condenatorios son apelables. Ello implica que del total que llegan por resolución de los tribunales, una mínima parte llegan en apelación, y a ello se debe sumar que la materia del recurso está limitada a cuestiones de derecho y no de hecho. Así, el sistema de recursos contra sentencia definitiva está sumamente restringido, pero funciona, y lo mejor es que socialmente se justifica. Ello no es posible en nuestro país, México, pues todas las sentencias son apelables, condenatorias y absolutorias, y la materia es tanto de hechos como de derechos,